Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio de BMW y Mini, y en el vídeo de hoy os voy a contar la historia comercial de uno de los coches más importantes comercialmente hablando que ha tenido BMW. La verdad es que el coche no solamente fue un éxito tremendo en lo que fueron rallies, sino lo que es a nivel comercial fue el que puso ya BMW ahí en otro escalón superior de lo que era, no solamente por lo que era la versión de lujo, sino lo que era lo que caracteriza a BMW, que sean coches ligeros, muy manejables y muy deportivos. La verdad es que es una pasada. Esa historia sobre ese coche empieza en el 1500 y termina en el 2002 Turbo. Era sobre el mismo coche prácticamente lo que fueran las diferentes versiones. Entonces, para que nos pongamos un poquito en antecedentes de eso que supuso comercialmente lo que es el 2002, os voy a empezar a contar ahí un poquito. Después de la guerra, BMW estaban fabricando los coches, fabricaban los 502, los 503, fabricaron el 507 de Elvis Presley, ¿de acuerdo? Pero realmente esos coches, para que os hagáis una idea, el 503 fue el primer V8 que se fabricó en producción. O sea, antes que lo fabricara Mercedes ni ninguna otra marca. O sea, era, para que os hagáis una idea, que siempre BMW ha intentado ir ahí en un hito tecnológico muy, muy grande y muy rápido, ¿no? Entonces, esos coches sí, eran coches muy de representación, eran coches muy caros, realmente eran coches muy caros para la época. Después de la posguerra no había mucho dinero entonces. Pero realmente es que esos coches casi se llevan a la pica a pique a BMW. Bueno, el 507 Elvis Presley los tuvieron ahí en la cuerda, o sea, realmente es que se hundía. O sea, realmente es que BMW se hundía, o sea, no iban a dar para más ya, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer BMW? Pues nada, BMW se cogieron y se agarraron a lo que era el Isetta, ¿no? Empezaron a hacer el del Isetta. Os recomiendo que veáis el vídeo que tengo en el canal del Isetta. Empezaron a hacer los Isetta con el motor de 300, luego con el motor de 600 ya, que eran unos Isettas un poquito más grandes. Ahí ya pasamos al 700, que era ya el primer BMW con motor trasero. Algún día os contaré la historia del BMW 700 porque la verdad es que es increíble y es apasionante también. Y luego ya llegaron en 1960 y ya sacaron el 1500, ¿vale? El 1500 se entendía ya lo que era un sedán. Y eso es lo que sería el embrión de lo que es el Serie 3 actual, ¿de acuerdo? Era ya un coche, pues era un coche con un maletero, con una capacidad para 4 personas, pero era un coche deportivo, era un coche que ya tenía un carácter tremendo, ¿no? Entonces sacaron lo que eran los 1500, rápidamente sacaron ya lo que eran los 1600, porque era un coche que se empezó a vender muy bien y rápidamente la clientela pedían algo más de potencia. Entonces ya os digo, sacaron los 1500 y sacaron los 1600. Los 1600 salían ya casi con 83 caballos, bueno, con 83 caballos, o sea que era bastante para un coche que pesaba menos de 1000 kilos. Entonces, oye, eso estaba muy bien, ¿vale? Esa relación peso-potencia, ¿vale? Con los 1600 ya se estaban preparando y ya se empezaron a preparar para rallies y ya ganaban rallies, ¿vale? Y os digo porque además me hicisteis una pregunta el otro día en el chat de lo que era Alpina. Alpina con los 1600 ya empezaban a prepararlos y había versiones de los 1600 de preparados para rallies con más de 130 y 140 caballos, o sea, para que os hagáis una idea de lo que era el espíritu que tenía BMW, cómo iban encarados hacia todo el tema de los rallies y sobre todo esa ligereza y esa manera de conducirlos, ¿vale? BMW en lo que era el mercado alemán, el mercado centroeuropeo, se estaba vendiendo bastante bien. BMW consiguió con lo que fueron los 1600 empezar a recuperarse económicamente muy bien y empezaron a ponerlos ya en un segmento de, oye, esto es un coche de cierto lujo, pero es un coche que tiene unas prestaciones brutales. Entonces, oye, a partir de ahí ya fueron desarrollando. Entonces, de los 1600 pasaron a los 1800 ya venían con 90 caballos, ya la verdad es que el 1800 ya un coche más prestacional todavía de lo que podía ser, pero ya cogieron y en el 65 ya cogieron y dieron el paso a lo que era el 2002. Y el 2002 lo que era las primeras versiones de lo que era el 1500, que luego pasaron al 1600, que luego pasaron al 1800, y ya era un motor de 2000 centímetros cúbicos, ¿vale? O sea, eso realmente ya representaba un segmento, un escalafón. Estamos hablando que eran eso, que eran 100 caballos lo que estaban dando esos coches, ¿vale? Entonces, bueno, el éxito de ventas cada vez era mayor, iba muy bien. Sobre todo ya os digo que con los chicos de Alpina estaban haciendo coches ya más de competición, por decirlo de alguna manera, con ellos. Y llegó un momento que sacaron el 2002 TI. TI significa Touring International. Es decir, ya era un coche, las pretensiones de ese coche eran muy grandes, ¿de acuerdo? Esos coches ya no salían con 100 caballos, salían con 120 caballos y ya os digo, pesando menos de 1000 kilos. O sea, que es una pasada la relación peso-potencia y sobre todo en aquellos años era una locura de cómo iban esos coches y las preparaciones que estaban ya viendo por parte de los chicos de Alpine. ¿Qué es lo que hicieron con el TI?
Pues el TI era eso, ya lo cogieron y lo equiparon con carburadores de doble cuerpo. Los 2002 normales llevaban un carburador normal, llevaban un carburador doble, pero que llevaban los 2002 TI, aparte eran carburadores de doble cuerpo. Y a partir de ahí BMW, ya con lo que era la denominación TI, lo que equipaban era una serie de extras, ya volantes, asientos diferentes, llantas diferentes, era ya un plus, ¿vale? Digamos lo que sería hoy el paquete M, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces es que el coche se vendía muy bien. El coche no se podía llegar a vender todavía en los Estados Unidos porque iban con carburadores de doble cuerpo y las legislaciones americanas, estadounidenses, no te permitían todavía homologar los coches ahí en los Estados Unidos. Así que ya luego, en lo que fueron cuando se hicieron los TII, ahí equiparon ya lo que era la inyección. Ya con los TII ya lo sacaban en 130 caballos para lo que era el mercado estadounidense. Entonces, bueno, que sepáis un poco la historia de dónde vienen los 2002, que era porque eran un 2000 centímetros cúbicos que venían desarrollados de los 1500, 1600, 1800, que lo de TI no era porque fueran turbos, sino porque eran turismo internacional o touring international, que los TII eran ya porque llevaban inyección y en 1970 ya sacaron los 2002 turbo. Esos ya iban con 170 caballos y imaginaros el aparato que era eso ya con 170 caballos. La verdad es que ahí BMW es que hicieron un clic tremendo, porque tenían un coche muy prestacional, un coche muy sencillo de manejar, muy deportivo, pero que además es que costaba la mitad que costaba un Mercedes y 3 veces menos que lo que costaba un Porsche, un Carrera S. Y estamos hablando que un Carrera S no era capaz de acelerar de 0 a 100 en 7 segundos. Es que tenías que irte eso a un coche para igualar prestaciones 3 veces más caro. Y estamos hablando que todavía no se está la economía como para estar tirando cohetes. Entonces, bueno, que sepáis que la actual generación del Serie 3 viene de esos 2002, que ya cuando entraron en el mercado americano, ya que ello fue un pelotazo bestial para BMW, los puso en ese segmento de lujo, deportividad, prestaciones, el cómo te gusta conducir, esa manera de llevarlos a esos coches tan sumamente divertidos, y los pusieron ahí. Antes de pasaros ahora con el vídeo que os voy a poner a continuación, que os hice, ya os digo, es el verano pasado en Múnich, contaros de lo que es el color naranja que lleva. Ese color naranja lo daban en opción especial para los TIs. Y fijaros cómo iban los TIs de bien y ese color tan transgresor, que incluso lo que era entonces el Ministerio de Transporte alemán, prohibieron esos, o sea, querían prohibir esos colores, ¿de acuerdo? Porque eran colores demasiado llamativos, incitaban a la competición. Es más, cuando sacaron los TII, lo que eran las denominaciones, dependiendo del estado de Alemania, tuvieron que ir retirando poco a poco lo que eran las denominaciones de TI, porque el que estaba de ministro entonces de, digamos, seguridad vial, decía que esos coches incitaban a la velocidad y incitaban a las carreras. Así que fijaros, para que un gobierno tenga que tomar esa serie de medidas, lo que el coche fue culturalmente y lo que el coche significaba por prestaciones, por potencia, por todo. Así que nada, oye, os dejo con el vídeo que hice el verano pasado, espero que os guste, espero que os haya gustado esta pequeña introducción a lo que es BMW, lo que fue del 1500 al 2002 y al 2002 Turbo, que sepáis toda esa información y que sepáis que el 2002 Turbo se desarrolló con un turbo porque la idea era haber desarrollado ya un 6 cilindros, ¿de acuerdo? Ese 6 cilindros no entraba en el 2002, ¿de acuerdo? Entonces por eso tuvieron que ir a recurrir a un turbo. ¿Sabéis luego ese motor de 6 cilindros cuál sería, verdad? Ese sería el motor de 6 cilindros que se desarrolló para los BMW ya M1 y es el motor icónico de BMW por excelencia. Así que sepáis que justo tanto lo que fue el Serie 3, ese embrión de lo que sería el Serie 3, a lo que es ese motor 2002, ya intentaron hacer ahí ese motor de 6 cilindros, pero no les entraba en lo que era la cabida del vano de motor del 2002, y luego ya a partir de ahí, después del turbo, desarrollaron el motor de 6 cilindros que sería hasta lo que ha llegado hoy el 6 cilindros en línea. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con el vídeo, si os gusta el vídeo compartirlo y espero que lo disfrutéis tanto como yo, habiéndoos dado esta pequeña explicación sobre BMW y la historia de BMW. Mil gracias, chicos. ¿Sabéis qué es eso? Un 2002 TI. Este coche era un 4 cilindros, 2000 centímetros cúbicos. Este coche fue uno de los coches que de verdad empezó a poner a BMW ya a coger el carácter que tiene BMW ahora de coches deportivos, de coches de lujo, y de verdad puso a la marca un escalón por encima ya de lo que serían los tiempos que corren ahora para BMW. Esto es una auténtica maravilla. Este color naranja tan típico de los 60-70
Las versiones salieron en 1968, estuvo a la venta hasta 1971 y daba 120 caballos. El coche fue un éxito en competición, o sea, el coche... una pasada lo que fue el coche. Es que me encanta, es que en este color y en el fondo si cogéis y veis teneros el Isetta que os estaba contando antes. Así que... Justo después de este coche ya salieron los 30 CSI, y el 30 CSI ya era un coche ya más de lujo, sobre todo lo enfocaron para el mercado americano, y ya fue cuando ya ¡pum!, pegaron el pelotazo BMW y ya se convirtieron en todo lo que soy. Y oye, de verdad, coche mítico también dentro de la historia de BMW donde los haya.